Tus hijos, tus sobrinos, mis sobrinas, los nietos de tus vecinos. Muchos de los niños de nuestras familias están siendo hoy rehenes de una situación muy grave que nosotros podemos mejorar. Hoy no pude ir a trabajar. Me levanté de mañana y vi que mis vecinos tampoco habían podido ir a trabajar. Y no había ómnibus y los comercios estaban cerrados. Y la radio decía que en otras partes estaba ocurriendo lo mismo. La gente no podía ir a trabajar porque estaban viendo qué hacer con los niños que no iban a poder ir a la escuela. ¿Qué había pasado? Había pasado que no había más escuelas. Nos levantamos esta mañana en un mundo sin educación. Esto pensé que podía ser como una ficción. Y entonces me dije, muy bien, si ocurriera realmente que no hubiera más escuelas, ¿haríamos el mismo sistema educativo que tenemos hoy? ¿Haríamos el mismo sistema educativo que tenemos hoy? Y por si te parece que esto es muy ficción, voy avisándote que las fotos que acabas de ver fueron tomadas en 20 escuelas y liceos de nuestro país en lo que va de este año 2016. Por fuera y por dentro, la educación se descascara, se cae a pedazos. Y lo que está pasando aquí pasa en muchas otras ciudades y en muchas otras partes también del mundo. La educación se está cayendo a pedazos. Hace algunos años un ministro extranjero de Educación dijo que si la educación debía ocuparse de mejorar la inteligencia y si la inteligencia puede mejorarse, y sabemos que se puede, entonces debe mejorarse y debe ser una cuestión de Estado. Los gobiernos, todos, de cualquier color, deberían estar obligados a dar resultados de excelencia en materia de educación, sin excusas, pero no lo hacen. Yo soy maestra. Mi primera clase fue hace 32 años, en una escuela suburbana. Los niños venían desde lejos, caminando, a caballo, en invierno, con frío, pero venían igual. Y claro que encontré problemas. Encontré problemas de todo tipo, de aprendizaje, sociales, familiares. Pero yo estaba estrenándome, llena de ilusión, llena de entusiasmo, y sentía que yo debía inspirarlos. Viendo la situación de mis alumnos, descubrí que en realidad cada uno de ellos era diferente, pero que todos compartían algo en común. Todos eran muy buenos en algo, y yo podía buscar cómo emparejarlos. ¿Cómo iba a hacerlo? Sí, con mejores técnicas de educación, pero sobre todo entusiasmándolos, interesándolos, tratando de que ellos disfrutaran y descubrieran su genialidad y que se dieran cuenta de que podían aprender y crecer siendo felices durante esas horas que íbamos a estar juntos. Desde entonces y hasta ahora, la propuesta de valor de mi vida ha sido esa: descubrir la genialidad, combatir el fracaso y sobre todo hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes y aprender a pensar. Actualmente y desde hace algunos años lo hago desde mi gimnasio mental, un lugar donde personas de toda edad vienen a entrenar su inteligencia, igual que van a un club deportivo a entrenar su cuerpo.
En este gimnasio hemos trabajado intensamente, hemos investigado, desarrollamos una buena metodología que trabaja las habilidades de la inteligencia. Se han publicado varios libros, tenemos sedes en 8 partes del país, pero sobre todo, y lo más importante, es que aquí estamos logrando que la gente pueda encontrar un lugar donde desarrollar su inteligencia, donde aprender a pensar mejor y hacerlo en una forma afectiva, recreativa y unidos en socialización. Sin embargo, cuando yo pienso en los niños y en los jóvenes de nuestro país, sé que no están recibiendo ese tipo de estímulos en las escuelas y en los liceos a los que concurren en la mayor parte de los casos. Porque recordemos, la educación va así, como la vimos. Está en una situación muy difícil. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que pensar qué hacer en una sociedad donde probablemente tengamos mucha gente que no está preparada para enfrentar el tiempo que viene. Repito, si tuviéramos que hacer un nuevo sistema de educación, ¿haríamos el mismo sistema educativo que tenemos ahora? ¿Esta educación que tenemos es la que queremos para nuestros hijos? ¿Con estos resultados? Honestamente, yo creo que la educación va muy mal y que son muchos los responsables de esta situación que están afectando a nuestros hijos. En realidad, en vez de hacer las cosas bien, ocurre que cada bando hace su juego de demagogia y el problema principal, el problema último de la educación, es la incompetencia de las personas que han perdido su responsabilidad, habilidad para responder frente a una situación. En realidad, con informaciones distorsionadas, cada uno defiende o ataca lo que le conviene hoy. Justifican lo injustificable, pero no mejoran los resultados. Y ahí están las versiones oficiales, la oposición que las niega, los sindicatos que reclaman y se quejan, y están también las comisiones investigadoras que analizan días, semanas, meses, para definir qué pasa con la situación y cuando ven que no dio resultado, improvisan un nuevo plan que tampoco da resultado porque no mejoran los resultados. No mejoran los resultados. Entonces, ante un panorama tan desolador, a la hora de pensar qué hacer para solucionar este problema, si el sistema no funciona, tendremos que ser nosotros, la sociedad civil, las personas, quienes tengamos que tomar alguna medida. Y sabemos que cuando los emprendedores sociales de una comunidad civil, pública y privada se unen y se empoderan, pueden cambiar un mundo. Y de hecho, hay muchísimos casos exitosos en los que familias, padres y docentes competentes, responsables y éticos ya están logrando resultados acá en nuestro país. Porque hay una cantidad de escuelas, de liceos, de bachilleratos tecnológicos, de institutos técnicos que sí están logrando resultados. En alguna medida, todo esto surge frente a el problema que tenemos cuando estamos frente a una situación límite. Cuando las personas nos vemos desbordados por una preocupación, entonces ahí, movidos por la necesidad, tratamos de hacer cambios y cuando realmente nos sentimos comprometidos por una situación que nos provoca, que nos conmueve y que nos duele, porque se trata de nuestros hijos, entonces ahí sí podemos creer que se puede y podemos crear cosas que realmente sean mucho mejores. Los expertos mundiales en todos los campos de la educación están haciendo un llamado masivo para que las personas podamos tomar conciencia de que hay que cambiar los sistemas educativos. Desde maestros como Ron Clark o desde investigadores como Ken Robinson o casos como los que están ocurriendo en otras partes del mundo, donde sí están logrando resultados fantásticos. E incluso aquí, en Latinoamérica,
donde una cantidad de personas comprometidas, docentes comprometidos, que se están tratando de salir del sistema, están tratando de hacer cosas fantásticas, como se vieron testimonios en este documental de la educación prohibida. Podemos y debemos copiar modelos exitosos de otros lugares. Mentira que no se puede, claro que se puede, adaptando con inteligencia a cada realidad. Por supuesto que podemos mejorar y sabríamos cómo hacerlo si tomáramos conciencia de la gran urgencia que hay en modificar los sistemas educativos. Es imprescindible que en este momento nosotros nos demos cuenta que se precisan trabajar más los procesos que los contenidos del aprendizaje. Es imprescindible entender que necesitamos poder trabajar con más creatividad, con más innovación, más amigablemente con el medio ambiente, pero también y sobre todo trabajar técnicas de pensamiento, trabajar resultados que se están probando en otros países para mejorar los aprendizajes y sobre todo aplicar estrategias que mejoren el bienestar interior de nuestros alumnos. Y de nuestros docentes también, sin lugar a dudas. De acuerdo a lo que vimos, sabemos que la posibilidad de mejorar la educación es posible y sabemos además, como se ha logrado en otros países, que es muy poco el tiempo que se precisaría para lograrlo. En muy pocos, 3, 4, 5 años, se pueden lograr cambios fantásticos para que los chicos que están empezando la escuela o la educación hoy puedan ver cambios antes de terminar sus procesos. Nosotros sabemos perfectamente que la responsabilidad de la educación formal es del Estado. La educación formal de tus hijos no debería ser tu problema. Pero en este momento y frente al estado de emergencia en el que estamos, se hace imprescindible que las familias se comprometan, se ocupen, se metan, participen y averigüen qué están haciendo las autoridades educativas de distintos lugares y los docentes dentro del aula con la cabecita de sus hijos. Parece mentira que haya gente que no se involucre con este tema. ¿Vos vas a la escuela o al liceo de tu hijo? ¿Estás al tanto de las cosas que se están haciendo? ¿Participás en alguna de las actividades? ¿Fuiste alguna vez este año? ¿Fuiste alguna vez a colaborar con algo de lo que puedan ser tus conocimientos y puedan aportar a lo que están haciendo los docentes de la escuela o del liceo? En realidad, y repito, la responsabilidad de la educación debería ser del Estado, pero mientras tanto las familias tenemos que participar y los docentes tienen que saber que mientras no reciban una educación mejor, en vez de seguir solamente reclamándola, que está muy bien que lo reclamen, pero también deben ser responsables y éticos y formarse e investigar, porque ya no tienen derecho a seguir enseñando mal. Y ya sabemos que son muy diferentes las técnicas que tendríamos que aplicar para desarrollar el potencial de nuestros niños. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? Recuperar nuestra responsabilidad, recuperar nuestra autoridad moral para poder ir, investigar y averiguar qué pasa en la educación de nuestros hijos, recuperar el sentido común y darnos cuenta que la sociedad debe unirse entre familias y docentes, reclamando ética, políticas limpias, claras, que sí mejoren los resultados educativos, como ya se está pudiendo hacer en cantidad de otros lugares. Pensá, ¿cuántos chicos van a la escuela o al liceo de tus hijos? 300, 500, 1000. ¿Te imaginas lo que podría pasar si, aunque sea la mitad de esos padres, realmente se acercaran alguna vez en el año a participar, a aportar algo? ¿Cuánto podría cambiar? Es el sueño de cualquier buen director, tener familias comprometidas. Y si no es un buen director o un buen docente, con más razón las familias deben intervenir y deben participar para saber qué está ocurriendo en la educación de sus hijos. Entonces, quiero reforzar mi convencimiento de que la responsabilidad de la educación formal debería ser del Estado,
pero en este momento es un problema de todos. Yo lo que quiero es preguntarte para terminar, ¿qué vas a hacer vos al respecto? Porque tus hijos están esperando que tú les apoyes, están esperando que tú te enteres de qué pasa. Y si no te metes, si no participas ahora, después no vas a tener derecho a quejarte, ni vas a tener derecho a reclamar. Porque el tiempo no vuelve, el tiempo se va. Y lamentablemente tus hijos siguen siendo rehenes. Y tú y yo, nosotros, somos los responsables. Muchas gracias.